El vino todavía goteaba por mi rostro cuando escuché su risa. No era una risa nerviosa. No era el tipo de risa que alguien hace cuando no sabe qué más hacer. Me refiero a una risa completa, encantada, fea. El tipo de risa que proviene de un lugar profundo dentro de una persona donde han estado almacenando desprecio durante mucho, mucho tiempo. Gracias, papá. Tal vez eso le enseñe algo de respeto. Cerdo asqueroso. Esa era la hermana de mi esposa, Bridget, y el hombre sentado al otro lado de la mesa frente a mí, bajando la copa de cristal de vino como si acabara de hacer un punto perfectamente razonable durante una reunión de la junta directiva. Ese era Harlem Bass, mi suegro, un hombre que nunca, ni una sola vez en 4 años de matrimonio con su hija, me había mirado como si yo fuera algo más que un problema que había fallado en resolver. Mi esposa, Eloise, estaba completamente quieta a mi lado. No alcanzó mi mano. No dijo su nombre. No se levantó. Solo miró hacia abajo a su plato como si el momento pudiera pasar si esperaba lo suficiente. Había otras 11 personas en esa mesa. Cena de Nochevieja en la mansión de la familia Bass en Highland Park, Dallas. Manteles blancos, comida catering, una casa que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en 20 años. Y yo, Conrad y Jason, sentado allí con una camisa de $600 empapada en Chateau Margaux, mientras la familia de mi esposa decidía si reírse o no junto con ellos. La mayoría lo hizo. Quiero ser muy claro sobre algo antes de contarte lo que sucedió después. Yo no soy un hombre que pierde los estribos en público. Soy un abogado corporativo. Me he sentado frente a personas en mesas de negociación que estaban activamente tratando de destruir compañías que yo había pasado años construyendo relaciones. Y nunca, ni una sola vez, he levantado la voz. Sé lo que significa estar calmado cuando cada célula de tu cuerpo está gritando. Sé exactamente lo que cuesta. Y sé exactamente lo que vale. Así que, cuando te digo que sentí que mis manos agarraban esa silla con todo lo que tenía, necesito que entiendas que eso no era yo perdiendo el control. Eso era yo decidiendo, muy deliberadamente, qué aspecto iba a tener realmente el control esa noche. Me levanté, miré a Harlem Bass, y luego caminé hacia el pasillo, saqué mi teléfono y hice una llamada. Ellos no tenían idea de con quién estaban tratando. Pensaban que estaban humillando a un hombre que tenía todo que perder. Lo que no sabían era que la llamada telefónica que estaba a punto de hacer comenzaría a desenredar una red de arreglos que Harlem Bass había pasado 15 años construyendo cuidadosamente. Arreglos que dependían enteramente de que una cosa permaneciera en silencio. Yo, antes de que escuches lo que sucedió en esa mesa y lo que sucedió después, quiero tomarme un momento para pedirte que te suscribas a este canal si eres nuevo aquí. Dale a ese botón de me gusta. Deja un comentario abajo. Leo cada uno de ellos. Porque las personas que comparten estas historias y las personas que las escuchan son parte de lo mismo. Un recordatorio de que la dignidad no es algo que cualquiera pueda quitarte. Pueden intentarlo. Dios sabe que algunas personas pasarán toda su vida intentándolo, pero no funciona de esa manera. Ahora, déjame contarte sobre Harlem Bass. Mi nombre es Conrad Jason. Tengo 46 años. Nací en Fort Worth, criado por una madre soltera que trabajó 2 empleos durante la mayor parte de mi infancia y nunca se quejó de ello. No a mí, no a nadie. Era el tipo de mujer que empacaba un almuerzo y una lista de metas cada mañana y trataba a ambos con igual seriedad. Me pagué yo mismo la universidad en Austin. Fui a la Facultad de Derecho en SMU Dedman en Dallas y pasé las siguientes 2 décadas construyendo una práctica en derecho corporativo y de empresas familiares que, modestamente, se convirtió en una de las firmas boutique más respetadas en el norte de Texas. Mis clientes son empresas familiares de propiedad privada, la mayoría de ellas multigeneracionales. La mayoría de ellas navegando exactamente el tipo de política interna y drama de sucesión que hace que las buenas personas se hagan cosas feas entre sí. Lo he visto todo. Pensé que lo había visto. Conocí a Eloise Bass en una gala benéfica en el Ritz-Carlton en Uptown Dallas hace 7 años. Ella llevaba un vestido verde oscuro y discutía en voz baja pero ferozmente con un mesero sobre si el evento debería haber contratado más cáteres locales. Tenía opiniones. Las expresaba claramente y no se disculpaba con nadie por ninguna de ellas. Me presenté. Hablamos durante 3 horas. Estaba acabado. Lo que no entendí completamente entonces, y lo que debería haber preguntado más, era el mundo del que ella provenía. La familia Bass es dinero viejo de Dallas, del tipo que no se anuncia a sí mismo, pero tiene su nombre adjunto silenciosamente a edificios, fundaciones y dotaciones en toda la ciudad. Harlem Bass construyó la cartera de bienes raíces comerciales de la familia en algo significativo durante 3 décadas.
Es el tipo de hombre que sabe exactamente cuánto cuesta todo y exactamente qué apalancamiento le da cada relación. Se sienta en 3 juntas de organizaciones sin fines de lucro, va a la iglesia correcta, juega golf con las personas correctas y nunca en su vida ha sido rechazado por alguien que considerara por debajo de él. Yo fui, desde el primer día que Eloy se me llevó a casa, un problema. No porque no tuviera éxito. Mi práctica iba bien incluso entonces. No porque fuera irrespetuoso o difícil. Siempre he sido nada más que cortés con ese hombre. El problema era más simple y más feo que todo eso. El problema era que yo no provenía de su mundo. No le debía nada a su mundo y no necesitaba nada de su mundo. Y para un hombre cuyo sistema operativo completo funciona con apalancamiento, un yerno al que no pueda apalancar es un yerno que lo aterroriza. Lo cubrió con cortesía al principio. Del tipo performativo. Apretón de manos firme. Interés educado en mi carrera. El comentario ocasional bien colocado sobre lo impresionante que era que hubiera construido algo de la nada, entregada exactamente en el tono que usarías para felicitar a un perro callejero por aprender a sentarse. Eloise no lo escuchaba. Estaba demasiado cerca de ello. Había crecido respirando ese aire particular. Pero yo lo escuchaba cada vez. Luego vino Bridget. La hermana menor de Eloise tiene 38 años y nunca ha tenido un trabajo por más de 14 meses. Tiene un título que rara vez menciona. Un exmarido del que nadie en la familia habla y un talento para manejar las políticas sociales del círculo interno de la familia, Vas que es genuinamente impresionante a su manera terrible. Bridget sabía quién se sentaba donde en esa familia mucho antes de que yo llegara, y convirtió su proyecto a asegurarse de que yo entendiera mi posición. Los comentarios siempre eran pequeños, casi invisibles si no estabas prestando atención. Una referencia a un vecindario en el que crecí, entregada con una pequeña sonrisa. Una pregunta sobre dónde estaba mi madre estos días, preguntada dulcemente, sabiendo que mi madre había fallecido 3 años antes. Una historia en una cena familiar sobre alguien que había salido adelante por el camino difícil que de alguna manera siempre volvía a la importancia de saber de dónde vienes. Harlan nunca la corregía. Solo sonreía y cambiaba de tema, lo cual era su propio tipo de permiso. Eloise lo odiaba. Me dijo que lo odiaba. Tuvimos versiones de la misma discusión al respecto probablemente 30 veces a lo largo de 4 años de matrimonio. Ella confrontaba a su padre, las cosas se suavizaban por unas semanas y luego comenzaba de nuevo, un poco peor cada vez. El límite se empujaba un poco más lejos, el reinicio duraba un poco menos. Y yo seguía pensando, porque en el fondo soy un optimista sobre las personas, que había una versión de esto que podía resolverse, que la familia Bass no era irredimible, que el tiempo, la paciencia y la lenta acumulación de pruebas de que yo era digno de su hija eventualmente llegarían a un buen lugar. Estaba equivocado. Y la Nochevieja en Highland Park es donde finalmente entendí exactamente cuán equivocado estaba. La cena comenzó de la manera en que esas cenas siempre comenzaban, con una actuación estudiada de normalidad. La mansión de la familia Bass en Beverly Drive es una Tudor revival de los años 1920 que Harlan y su esposa Sandra habían renovado 2 veces y mantenían con el tipo de precisión que te dice que una casa es más un escenario que un hogar. El comedor tiene capacidad para 16 personas cómodamente. Esa noche éramos 13, Harlan y Sandra, Eloise y yo, Bridget y su novia actual cuyo nombre yo seguía olvidando porque rara vez decía algo, el hermano de Eloise, Garrett, y su esposa Naomi, 2 grupos de amigos de la familia, los Halliwells y los Perichis, y la madre de Harlan, una mujer de 91 años llamada Dolores, que decía muy poco pero lo observaba todo. La comida fue catering de un restaurante en Preston Hollow que cobra una tarifa por evento privado que haría que la mayoría de la gente se atragantara. El vino fue cosa de Harlan. Él se enorgullecía mucho de su bodega, le gustaba anunciar la cosecha antes de que alguien diera un sorbo, le gustaba el ritual de control que venía con elegir lo que todos bebían. Yo había sido cuidadoso al entrar en esa cena. Eloise y yo habíamos hablado de ello en el camino. Ella en el asiento del pasajero recordándome que su padre había estado bajo estrés con un acuerdo comercial en Fort Worth que se había complicado, pidiéndome que fuera paciente, pidiéndome que dejara pasar las cosas. Le dije que yo siempre dejaba pasar las cosas. Ella me dio una mirada que sugería que sabía exactamente lo que esa frase me costaba y me amaba por pagarlo de todos modos. La primera hora estuvo bien. La comida era excelente. Garrett y yo tuvimos una conversación genuinamente buena sobre una disputa de contrato de construcción que él estaba manejando. Él respetaba la ley, le gustaba hablarlo conmigo. Sandra estaba cálida a su manera distante. Incluso Bridget se estaba comportando, lo que debería haber sido una señal de que algo se avecinaba porque la cortesía de Bridget nunca es un estado de reposo. Siempre es preparación.
La conversación giró, como siempre terminaba girando en las cenas de la familia Bass, hacia los negocios. El acuerdo de Harlan en Fort Worth, un nuevo desarrollo de uso mixto en el que estaba asociándose cerca de West Séptimo Street. Estaba hablando sobre la estructura de financiamiento, el arreglo de la sociedad, el cronograma. Yo estaba escuchando. Y luego dijo algo técnicamente incorrecto. Quiero ser preciso sobre esto porque importa para lo que sucedió después. Describió un arreglo entre dos de sus LLCs como si cierta disposición fuera legalmente hermética cuando yo sabía, profesional y específicamente, que la disposición que describía había sido impugnada en los tribunales de Texas y declarada inaplicable en 2 casos separados en los últimos 18 meses. Era el tipo de error que podría costarle a él y a sus socios cientos de miles de dólares si el acuerdo alguna vez se torcía. Así que dije en voz baja y sin ningún drama que tal vez quisiera que alguien revisara esa cláusula en particular, que había habido algunos casos recientes en Texas que la complicaban. Harlan me miró. La mesa se quedó en silencio de esa manera particular que te dice que todos ya saben la temperatura de lo que está a punto de suceder. Conrad, dijo, dejando su tenedor. He estado estructurando acuerdos en esta ciudad desde antes de que tuvieras licencia de abogado. Creo que entiendo mis propios contratos. Por supuesto, dije. Solo lo menciono como algo que podría valer la pena revisar por segunda vez. El caso de Meridian Partners de Harris County la primavera pasada abordó específicamente ese tipo de disposición. No pedí consejo legal. No, dije, no lo hiciste. Me disculpo. Levanté mi copa. Pensé que había terminado. No había terminado. ¿Sabes?, dijo Harlan, y su voz había cambiado de una manera que reconocí, la manera en que una tormenta cambia la calidad del aire antes de llegar. El abuelo de Eloise tenía un dicho. Decía que siempre podía saber el carácter de un hombre por si sabía cuándo hablar y cuándo mantener la boca cerrada. Fue una de las cosas más importantes que me enseñó. La mesa estaba muy silenciosa ahora. Papá, dijo Eloise, y su voz era cuidadosa y baja. Solo estoy haciendo un punto, dijo Harlan agradablemente. Es un buen punto, dijo Bridget, y me sonrió al otro lado de la mesa, el tipo de sonrisa que tiene dientes. Miré a Harlan. No aparté la mirada. No dije nada. Había sido abogado durante 20 años. Conocía el valor del silencio. Y fue entonces cuando levantó su copa de vino. Se inclinó hacia adelante y me la arrojó a la cara. No fue un salpicón, no fue un tropiezo. La levantó, me miró y la arrojó. El vino golpeó mi rostro y mi camisa y corrió por mi cuello. Estaba frío. La habitación se quedó completamente quieta. Y luego Bridget se rió, esa risa completa, encantada, fea, y dijo las palabras que nunca voy a olvidar mientras viva. Gracias, papá. Tal vez eso le enseñe algo de respeto. Cerdo asqueroso. Dolores, la madre de 91 años de Harlan, dejó su tenedor muy lentamente y miró a su hijo con una expresión para la que no tenía nombre en ese momento. Ahora sí, era vergüenza. Ella estaba avergonzada de su hijo. Mi esposa no se movió. Me quedé sentado allí exactamente 3 segundos sintiendo el vino gotear, sintiendo el peso de las 11 personas en esa mesa decidiendo quiénes eran. Y luego me levanté, puse mi servilleta en la mesa, me disculpé en voz baja y caminé hacia el pasillo. El pasillo de la mansión Bass es largo y tiene piso de roble original que cruje en 2 puntos específicos cerca del armario de abrigos. Sabía esto porque lo había recorrido probablemente 40 veces en 4 años. Me paré cerca de la ventana que da al jardín lateral y marqué. El hombre al que llamé se llama Preston Ware. Es socio en una firma en el centro de Dallas que maneja, entre otras cosas, litigios de bienes raíces comerciales. Preston y yo nos conocemos desde hace 16 años. Nos hemos referido clientes mutuamente, consultado en caso se tocaban ambas áreas, y más relevante, Preston había venido a mí 8 meses antes sobre una situación que involucraba una disputa contractual con cierto desarrollador comercial de Highland Park cuya estructura de LLC tenía algunas características muy interesantes. En ese momento había rechazado tomar el caso debido a un conflicto, pero había revisado suficientes documentos para saber qué había en ellos. Preston, dije cuando respondió. Eran las 10:45 de Nochevieja. Respondió de todos modos. Necesito que me digas algo. ¿La situación sigue sin resolverse? Hubo una pausa. Conrad, ¿por qué me llamas sobre esto en Nochevieja? Porque Harlan Bass acaba de arrojarme Chateau Margaux a la cara frente a 13 personas, y quiero saber si lo que creo saber sobre su estructura de sociedad es algo de lo que sus socios actuales están al tanto. Otra pausa. Más larga. ¿Hablas en serio?
Estoy completamente serio. ¿Sigues con conflicto? Pensé en Eloise sentada en esa mesa con los ojos en su plato. No, dije, no creo que lo esté. Preston se quedó callado un momento. Luego dijo, llámame mañana por la mañana. 9. Tengo algunos documentos que vas a encontrar muy interesantes. Me quedé en esa ventana otro minuto, mirando el jardín que Harlem Bass pagaba a una empresa de paisajismo $3,000 al mes para mantener, y tomé una decisión. No una decisión caliente. No una fantasía de venganza. Una decisión fría, clara y profesional sobre exactamente cómo iba a manejar lo que viniera después. Luego regresé al comedor. La mesa no se había recuperado. Bridget estaba rellenando su vino. Harlan estaba hablando con los Halliwell sobre algo, actuando normalidad. Sandra estaba mirando el mantel. Garrett me estaba mirando. Me senté de nuevo junto a Eloise. Ella susurró, Conrad, lo siento mucho. Puse mi mano sobre la de ella brevemente. Lo sé, dije, hablaremos en casa. Terminé la cena. Mantuve una conversación apropiada. Estreché manos y les deseé feliz año nuevo a los Halliwells y a los Perischis. Le agradecí a Sandra por una velada encantadora, porque ella no tuvo nada que ver con lo que hizo su esposo y parecía que iba a llorar. No le dije nada a Harlan. No le dije nada a Bridget. Cuando llegamos a nuestro auto, un trayecto de 12 minutos de regreso a nuestra casa en Lakewood, Eloise lloró todo el camino. No en silencio, sino completamente. El tipo de llanto que había estado esperando mucho tiempo para suceder. Conduje y la dejé llorar, y no dije nada hasta que estuvimos estacionados en nuestro propio camino de entrada. Entonces dije, necesito que entiendas algo, Eloise. He sido paciente con tu familia durante 4 años. He absorbido cosas que no debería haber absorbido. He dejado pasar cosas que no debería haber dejado pasar. Y lo he hecho porque te amo y porque genuinamente creía que la situación podía mejorar. Esta noche cambió eso. No porque me arrojaran vino, sino por lo que significa que me lo arrojaran, y lo que significa que nadie en esa mesa lo detuviera. Ella dijo, debería haber dicho algo. Sí, dije, deberías haberlo hecho. Nos quedamos allí en el camino de entrada durante mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Mi trabajo, dije. Déjame contarte lo que descubrí cuando llamé a Preston Ward a las 9 de la mañana siguiente, el día de Año Nuevo. Harlem Bass había estructurado, durante los 6 años anteriores, una serie de sociedades de bienes raíces comerciales en el área de Dallas-Fort Worth, usando una red de LLCs que, a simple vista, parecían vehículos de desarrollo estándar. Sus socios externos, las personas que ponían dinero en estas entidades junto a él, eran un grupo rotativo de inversionistas, algunos de ellos dinero viejo como él, algunos más nuevos en el mercado, todos confiando en el nombre y la reputación Bass. Lo que no sabían, lo que el cliente de Preston había descubierto a lo largo de una disputa contractual que se convirtió en una auditoría mucho más amplia, era que la estructura de honorarios de gestión que Harlan había incorporado en estas sociedades no era lo que decía el acuerdo operativo. Había disposiciones enterradas en horarios de enmiendas y cartas laterales que redirigían una porción de los honorarios de gestión a una entidad separada que Harlan controlaba únicamente. Sus socios estaban esencialmente subsidiando sus gastos personales, y lo habían estado haciendo durante años sin saberlo. Esto no es algo pequeño. En Texas, este tipo de arreglo puede constituir una violación del deber fiduciario, dependiendo de los detalles, puede elevarse a algo considerablemente más serio. El cliente de Preston había estado tratando de obtener descubrimientos sobre el alcance completo del arreglo. Había sido un proceso lento porque Harlan tenía buenos abogados y porque los documentos estaban estructurados para hacer que el flujo de dinero fuera difícil de rastrear. Pero Preston tenía suficiente para conocer la forma del asunto, y yo, habiendo revisado varios de esos acuerdos operativos de LLC hace 8 meses cuando Preston me trajo el asunto por primera vez, sabía lo suficiente para llenar algunos vacíos. Acepté unirme como coabogado. Esto es lo que sucedió en las siguientes 6 semanas, y te contaré esta parte rápidamente porque los mecanismos legales son menos importantes que lo que significaban. Preston y yo, trabajando juntos, pudimos conectar los documentos que tenía su cliente con otros 12 socios de Bass que habían notado discrepancias en sus distribuciones y nunca entendieron del todo por qué. Esos 2 socios, una vez que entendieron lo que estaban mirando, contrataron a sus propios abogados y se unieron a la acción. Para finales de enero, Harlan Bass enfrentaba una demanda civil de 4 socios comerciales anteriores y actuales, una queja formal ante la Comisión de Bienes Raíces de Texas y el comienzo de lo que eventualmente se convertiría en una investigación de fraude de valores porque algunos de los vehículos de inversión habían sido estructurados de una manera que activaba la supervisión federal.
El acuerdo de Fort Worth del que había estado hablando en la cena de Nochevieja, el que intenté advertirle en voz baja, se derrumbó por completo cuando su socio principal de financiamiento se retiró al enterarse de la demanda. Ese acuerdo solo representaba un cronograma de desarrollo de 18 meses y millones en retornos proyectados. Su abogado me llamó en la segunda semana de febrero. Quería discutir si se podía llegar a una resolución que mantuviera ciertos asuntos fuera del registro público. Le dije que no estaba en posición de tomar esa decisión en nombre de mis clientes, lo cual era cierto. También le dije que la decisión sobre si perseguir una resolución confidencial o una pública dependía enteramente de las personas que habían sido perjudicadas, y que esas personas en ese momento no tenían ninguna razón particular para ser generosas en cuanto a mantener las cosas en silencio. Eso también era cierto. Necesito contarte sobre Loise porque esta historia no es solo sobre Harlan. Las semanas después de Nochevieja fueron las más difíciles de nuestro matrimonio. No por el vino, no por la risa de Bridget, no por lo que yo estaba haciendo profesionalmente, sino por el silencio en esa mesa de cena. Porque Loise y yo ambos sabíamos lo que significaba, y ninguno de los dos quería decirlo en voz alta primero. Ella amaba a su padre. Fuera lo que fuera y hiciera lo que hiciera, ella había crecido en esa casa, comido en esa mesa, llevado ese nombre. La idea de que el hombre al que había visto construir algo real había estado engañando silenciosamente a las personas a su alrededor durante años, eso era algo que ella tenía que procesar de una manera que yo no podía hacer por ella. Tuvimos muchas conversaciones ese febrero que nunca compartiré con nadie porque pertenecen a los dos. Lo que te diré es que Loise es más valiente de lo que se da crédito y más fuerte de lo que su familia jamás entendió. Y que el momento en que dejó de tratar de proteger una versión de su padre que no existía, fue el momento en que la vi convertirse más en sí misma de lo que jamás la había visto. Ella llamó a Harlan a mediados de febrero. Yo estaba en la otra habitación. No escuché. Cuando salió, sus ojos estaban rojos, pero sus hombros estaban rectos. Dijo, preguntó si yo sabía lo que estabas haciendo. Me pidió que te hiciera parar. ¿Qué le dijiste? Le dije, dijo, que la única persona que podría haber detenido esto era él, hace 4 años, cuando decidió por primera vez que el hombre con el que me casé no valía una decencia humana básica. Hizo una pausa, y luego le dije que lo que le había hecho sus socios estaba entre él y Dios y el sistema judicial de Texas, pero que lo que me había hecho mí estaba entre él y yo, y que pasaría mucho tiempo antes de que estuviera dispuesta a tener esa conversación. Dije, ¿estás bien? Ella dijo, pregúntame de nuevo en un año. Bridget me llamó una vez a finales de enero. No sé qué esperaba. Presumir, tal vez. O posiblemente quería medir cuán mala era la situación. Dijo, espero que entiendas que lo que sea que estés haciendo va a destruir a esta familia. Dije, Bridget, las acciones que están destruyendo a esta familia ocurrieron mucho antes de Nochevieja. Solo soy uno de varios abogados involucrados en un asunto civil que iniciaron los socios comerciales de tu padre. No controlo lo que suceda después. Solo controlo mis propias obligaciones profesionales. Ella dijo, siempre has pensado que eras mejor que nosotros. Y yo dije, no, siempre he pensado que merecía ser tratado como un ser humano en una mesa de cena. Esas dos cosas no son lo mismo. Colgó. El caso civil se resolvió en marzo. No puedo discutir los términos específicos porque hay un acuerdo de confidencialidad y tengo obligaciones profesionales independientemente de cómo me sienta personalmente. Lo que sí puedo decirte es que la participación de Harlan Bass en sociedades activas de bienes raíces en el área de Dallas-Fort Worth ha cambiado dramáticamente. Que la fundación de la familia Bass, que Sandra había presidido durante 12 años y de la que había tomado un orgullo genuino, tuvo que reestructurar sus fuentes de financiamiento y reducir varios programas. Que la mansión de Highland Park está actualmente en venta. Dolores, la madre de 91 años de Harlan, me envió una carta en febrero. Una carta manuscrita en su propio papel de carta, enviada a mi oficina en Commerce Street en el centro de Dallas. Escribió 4 oraciones. Dijo que había visto a su hijo convertirse en un hombre que no reconocía durante la última década. Dijo que lamentaba lo que había sucedido en la mesa de su nieto. Dijo que había conocido a la gente de mi madre. Mencionó un nombre, una conexión de iglesia de Fort Worth, algo de lo que yo no tenía idea, y que creía que yo era un hombre de carácter. La firmó con su nombre completo. Guardé esa carta. Está en mi escritorio en la oficina, en el cajón que no abro todos los días. Esto es lo que quiero decirte, y es lo que siempre trato de decirles a las personas que vienen a mí con situaciones que parecen imposibles, situaciones donde poder parece estar completamente del otro lado de la mesa. El vino que Harlan Bass me arrojó a la cara fue el peor error que cometió en su vida. No porque me humillara,
aunque lo hizo, frente a personas cuyas opiniones no me importaban mucho, pero que llevan información de la manera en que todas las personas llevan información, en redes que se extienden. No porque revelara quién era, yo ya sabía quién era, sino porque me liberó. Durante 4 años, había estado navegando por la familia, vas con la paciencia cuidadosa y medida de un hombre que está protegiendo a alguien que ama del peso completo de quién es su familia. Había estado tomando decisiones que se trataban de preservación, de la paz de Eloise, de sus relaciones, de la frágil ficción de que las cosas podrían mejorar si solo era un poco más paciente, un poco más cuidadoso, un poco más estratégico sobre cuándo hablar y cuándo mantener la boca cerrada. El vino me liberó de eso. No para estar enojado, la ira no es una estrategia, sino para ser claro, para ser honesto conmigo mismo sobre lo que era verdad, y para manejar lo que era verdad de la manera en que manejo todo, profesionalmente, metódicamente, con pleno conocimiento de cuáles son realmente los hechos. Harlem Bass pasó 15 años construyendo una reputación basada en apalancamiento. Aprovechó relaciones, aprovechó su nombre, aprovechó la arquitectura social de Highland Park en algo que podía usar. Lo que nunca entendió es que el apalancamiento solo funciona cuando la otra persona no sabe lo que está sosteniendo. Yo sabía lo que estaba sosteniendo, solo que no había decidido usarlo todavía. Han pasado 8 meses desde Nochevieja. Eloise y yo cenamos el fin de semana pasado en un restaurante en Bishop Arts al que hemos ido desde antes de casarnos. Ella pidió el halibut. Yo pedí el bistec. Hablamos durante 3 horas sobre todo excepto su familia, lo cual es su propio tipo de progreso, porque hace un año ese silencio habría estado lleno de cosas que no estábamos diciendo. Ahora es solo martes. Ella está en terapia. Ella misma te lo dirá. No es alguien que se esconda de lo que necesita hacer. Ha estado haciendo el trabajo duro de descubrir qué quiere que sea su relación con sus padres de ahora en adelante, lo cual no es algo que yo pueda hacer por ella y no es algo que intentaría hacer. Eso es suyo. Garrett, su hermano, me llamó el mes pasado. Dijo que quería disculparse por no haber dicho nada en la mesa de la cena. Le dije que lo apreciaba y lo decía en serio. Dijo, siempre supe que eras la única persona en esa habitación que realmente sabía lo que estaba haciendo. Dije, no estoy seguro de que eso sea un cumplido para ninguno de los dos. Se rió, lo cual se sintió como algo. Mi práctica va bien. Siempre va bien. Porque el trabajo es real y los clientes son reales y los problemas que resuelvo son reales, y nada de eso depende de en qué casa me siento en Nochevieja. Mi madre, que falleció hace 3 años en una pequeña casa en Fort Worth donde había vivido durante 30 años, solía decir, Conrad, la gente te dirá quiénes son. Tu trabajo es creerles la primera vez. Me dijo eso cuando yo tenía tal vez 12 años, y todavía, 34 años después, estoy tratando de estar a la altura de ello. Creí en Harlem Bass. Solo esperé demasiado tiempo para actuar sobre lo que creía. Si estás viendo esto y estás en una situación donde alguien, un familiar, un jefe, cualquiera con poder social sobre algo que te importa, ha decidido que eres menos de lo que eres, quiere decirte algo directamente. La humillación que te entregan no es información sobre tu valor. Es información sobre su miedo. Harlem Bass me arrojó vino a la cara porque yo era la única persona en esa habitación a la que no podía controlar. Cada comentario cortante, cada despido, cada pequeña actuación de superioridad, todo eso, cada pedazo de ello, era un hombre tratando de manejar su terror hacia alguien que no lo necesitaba. No tienes que ser abogado para actuar con precisión y paciencia. No tienes que tener un Preston Ware quien llamar cuando las cosas se tuercen. Lo que tienes que tener es claridad sobre lo que es realmente verdad y la disposición para actuar sobre ello sin dejar que las definiciones de otras personas sobre ti se interpongan en el camino. La mesa de cena en Highland Park esa noche estaba diseñada para decirme quién era yo. Yo ya sabía quién era. ¿Sabes qué me golpeó más fuerte sobre la historia de Conrad? No fue el vino, fue el silencio. El momento en que todos en esa mesa tomaron una decisión, y la mayoría eligió mal. Pienso en eso mucho. Como las personas que nunca arrojan nada a veces son tan responsables como las que sí lo hacen. Conrad no perdió los estribos. No rogó por respeto. Solo se volvió muy claro. Y esa claridad lo cambió todo. Así que, mi pregunta para ti es, ¿hay alguien en tu vida a quien has estado dando paciencia cuando lo que realmente necesitan son consecuencias? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si historias como esta significan algo para ti, suscríbete porque apenas estamos comenzando.